en nosotros, Gloria Él a permanece fiel. Te adoramos, Sabemos Señor. nosotros por las palabras que Él es nuestro abogado. Amén. Él es el que intercede Señor. por nosotros cuando nosotros cometemos alguna falla, ¿no? Amén. Así que le damos la gloria al Hijo, ¿no? Amén. Sabemos nosotros que Él es nuestro Salvador, Sí, Señor. nuestro Señor, el amo de nuestra vida, ¿no? Te adoramos. Y vamos a hacer el servicio de la ofrenda en esta tarde. Gloria a Dios. Le voy a pedir a nuestro hermano Jesús que Él pase. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Vamos a cantar el 207, amados hermanos, para así vamos a puesto de pie, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. De gloria en gloria te veo, dice esta alabanza. Amén. Gloria a Dios, 207 en su plenario en coro. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Señor, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Señor, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado eres Padre tú. bendito, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Agradecido, Señor, porque estamos aquí, Señor, con mis hermanos. Hemos podido alabarte, glorificar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por los que están presentes, Señor. Tú bendiga a cada uno, Señor, de ellos. También a los que no han podido, Señor, tú estés bendiciendo. También te pedimos que tú estés poniendo ese sentir en sus corazones, Señor. Te alabamos, Señor, en esta tarde y te glorificamos. Te pedimos, Padre, por esta ofrenda que se ha levantado, Señor. Gracias te doy por la vida de los hermanos, Señor.
Gracias por las bendiciones que tú les das, Señor. Amén. Sabiendo, Padre, que tú amas al dador alegre. Amén, Dios. Agradecido, Señor, en esta tarde y que tu palabra que va a ser expuesta en esta tarde por tu siervo sea guiada por el Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés abriendo los ojos del entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, y podamos Amén. abrazar tu palabra. Amén. Nos gozamos y nos alegramos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Ahora lo tenemos al siervo con la palabra en esta tarde. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar su asiento, hermano. Alabado el Señor. Te bendecimos en esta noche, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Gracias le damos al Señor, hermano, Amén. por estar nuevamente para hacer el culto al Señor, ¿verdad? Amén, Señor. Con un corazón agradecido por cuanto a Él ha manifestado su misericordia para con nosotros, Aleluya. su amor. Y bueno, Señor bendiga a todos los hermanos que faltan, Bendito sea tu que le nombre. despierte el deseo, el anhelo de poder venir a hacer el culto al Señor. Aleluya. Gloria al Señor, conoce cada vida. Amén. Gloria a Dios. Ayúdalo, Señor. Gracias le llamo al Señor. Estaba hablando con un hermano esta mañana Gloria a Jesús. y su esposa tiene una enfermedad en la piel. Bendito eres, No Señor. me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. Y es un sarpullido que le agarra en todo el cuerpo y se rasca continuamente y sufre dolores muy fuertes. Es una hermana ya de muchos años en el camino del Señor. Bendito eres mi Jesús. Y bueno, y hablábamos con este joven, no es tan joven, le digo joven porque tiene 50 y pico. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y hablábamos y nos preguntábamos muchas veces con mi esposa cómo es posible, ¿no? que Dios permita en la vida de un creyente una vida de tanto sufrimiento, ¿no? como Job. Dice que se revolcaba en la ceniza Bendito eres Jesús. para poder mitigar su dolor. Alabado el Señor. Pero nosotros si vemos el relato del libro de Job, vemos que él tenía que pasar por ese trato. Santo es tu nombre. Tenía que ser tratado de esa forma porque él tal vez era un hombre que en su corazón no era recto delante de Dios, ¿vio? Alabado sea tu nombre, Jesús. Y nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero el corazón es algo que Dios examina. Él examina el corazón, Amén. el sentir de cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere ver en nuestro corazón es sensibilidad. Gloria. Sensibilidad hacia Él, hacia su propósito, hacia su iglesia. Y bueno, y nosotros miramos a los hermanos exteriormente y muchas veces nos llevamos un fiasco, ¿no? Santo es tu nombre. Pero solamente Dios conoce el corazón. Gloria a Dios. Por eso siempre se nos aconseja en la palabra que sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él emana la vida. Amén. ¿No? La humildad en el corazón, la sencillez en el corazón, la sinceridad en el corazón, Amén. ¿no? Son virtudes que Dios elogia. Cuando el corazón es sumiso, es humilde, esa persona no tiene tantas pruebas y lucha como aquel que tiene un corazón orgulloso, ¿no? Bendito Orgulloso. eres Jesús. Esas personas salen de una y entran en otra. Continuamente. Dios está trabajando ahí, Dios está trabajando. Por eso, cuando nosotros tenemos un corazón agradecido por haber encontrado en Cristo nuestra salvación, nuestra vida eterna, cuando nosotros entendemos realmente eso, entonces lo único que queremos es estar en la casa de Dios, Mi alma alabar al Señor,
Como David le decía a su alma, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén, gloria a Dios. No te olvides, no te olvides. Y Dios miró el corazón de David y era conforme al corazón de él. Aleluya. Yo, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso, estas cosas, cuando no se toman así seriamente, después vienen las consecuencias, porque el día malo va a llegar. Ayúdanos, Señor. Porque dice la palabra de Dios, que tomemos la armadura para el día malo, para estar firme en el día malo. Amén. El día malo siempre llega, y ahí tenemos que estar firmes. Alabado el Señor. Bueno, que los hermanos que no entienden estas cosas, que el Señor le haga entender, Sí, Señor. porque nosotros no le podemos hacer entender, sino que el Espíritu Santo le hace entender. Pero el Espíritu Santo sabe. El Espíritu sabe dónde va a depositar Él su iluminación, su revelación. Vamos a leer ahí en 2 de Tesalonicenses, continuando con el libro de 1 de Tesalonicenses. Tesalonicenses significa victoria sobre la ley o la falsedad, ¿no? Victoria sobre la ley o la falsedad, eso significa tesalonicenses. Porque claro, cuando estábamos en la ley éramos todos falsos. Nos engañábamos a nosotros mismos. Vivíamos una vida de apariencia, una vida de engaño. Nos engañábamos a los otros y nos engañábamos a nosotros mismos. Creyendo que éramos espirituales, ¿no? O mostrando, éramos actores. Y hay que vencer eso. Hay que vencerlo, y eso lo vencemos por medio de la palabra del Señor. Y el libro de Tesalonicenses primero nos enseñó, ¿no?, cómo vencer la legalidad y cómo vencer la falsedad. Todo lo que están en la legalidad en alguna medida son falsos. No somos sinceros en la legalidad. Eso por el mismo sistema, ¿no? Por la misma forma que se tiene de ahí de proceder, ¿no? Ahora, la legalidad no corresponde solamente a una iglesia que no acepta la salvación por la fe, no a una iglesia que no acepta la justificación por la fe. La legalidad muchas veces está dentro de la iglesia de la gracia, ¿no? Porque todavía los hermanos se tratan con falsedad. Y eso
11:23 y Hechos 13:43. Esa es la gracia de Dios. Hechos 11:23 y Hechos 13:43. Si algún hermano encontró, o hermana. Sí, hijo. Regocijó y exhortó y todo a que con propósito del corazón permanecéis fieles del Señor. Fieles al Señor. Gracias, hermano Jesús. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Y dice, el cual como llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a que todos permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Creo que es muy importante el corazón, ¿no? No tenemos que tratar de cumplir o de hacer si primeramente nuestro corazón no está rendido al Señor. No, lo primero que tiene que rendirse al Señor es nuestro corazón. Si no tenemos un corazón rendido hacia Dios, hacia su Hijo Jesucristo, es mejor que no hagamos nada, porque no tiene valor. Porque lo que Dios aprecia es lo que nace del corazón. Porque lo que nace del corazón rendido, Él lo pone ahí. Dios pone el sentir en nuestro corazón, porque Él produce el querer como el hacer. Eso lo produce en nuestro corazón. Entonces, acá la gracia de Dios, ahí donde leyó el hermano Jesús, se vio libremente. Libremente. El cual, como llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Se regocijó, fíjese. La gracia de Dios es la vida de Cristo en nosotros. Y la vida se proyecta desde nuestro corazón. Si nuestro corazón no anda mal, la vida no anda bien, entonces. Es digamos, un centro muy importante para que podamos vivir, el corazón. Si nuestro corazón no anda bien, entonces no vamos a tener una buena vida, pero si nuestro corazón anda bien, entonces tenemos mucha oportunidad de vivir una vida sana. En el 13:43 también dijimos, hermano, la gracia se da gratuitamente, la gracia de Dios. Cuando vio la gracia de Dios, dice. 13:40. 13:43. Sí. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Perseverasen ahí, en la gracia de Dios. Hay que permanecer ahí, ¿no? Primeramente tenemos que entregarle el corazón al Señor. Entonces, la única manera de permanecer en la gracia, no permanecemos en la gracia por lo que hacemos, ¿no? Porque lo que hacemos lo puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquier cosa que nosotros hagamos, lo pueden hacer también los que no creen. Hablando de hacer cosas materialmente, ¿no? Entonces, permanecer en la gracia no significa hacer algo. Permanecer en la gracia significa manifestar algo. Tenemos que manifestar. ¿Y qué tenemos que manifestar? Un corazón rendido al Señor. Un corazón sincero, rendido a Dios. Completamente rendido al Señor. Entonces, ellos les persuadían de que se mantuvieran, dice, ¿no? Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándole, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Ahí en el capítulo 14, versículo 26 también. Estamos viendo la gracia de Dios, ¿no?
Y después vamos a ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios. 14:26. 14:26. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Vio? A la gracia de Dios fueron encomendados ellos. Y ahí en el capítulo 15, versículo 40, 15:40, del mismo libro de los Hechos. Los que somos hijos de Dios. Amén, hermano, ¿cuánto lo creen? Gloria a Dios. Entonces la gracia de Dios nos da una capacidad que nosotros no teníamos antes. No podíamos amar como amamos ahora. No podíamos abrazarnos como nos abrazamos ahora. No podíamos nosotros realmente extrañarnos como nos extrañamos ahora. No, la gracia de Dios nos transforma. Vio que antes era, el hablar de nosotros era el hermano, pero ahora es Cristo. Ya no nos ocupamos del hermano, de la hermana, cómo anda viviendo, que si sale, si entra, si se viste o no se viste. Eso es el problema de esa persona con el Señor. Nosotros lo único que queremos es manifestarle a esa persona lo que nosotros somos, ¿no? ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. Entonces fíjese que la gracia le da poder al hombre para servir al Señor. Le da poder al hombre para poder edificar, para poder perfeccionar, como lo hizo con el apóstol Pablo. Y también la gracia de Dios nos da una capacidad. Ahí en 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más
con vosotros. Amén, hermano, gracias. ¿Vio? Con la gracia de Dios nos hemos conducido, ¿no? Y cuando no conocíamos la gracia, no nos conducíamos nosotros con la gracia de Dios, sino con nuestro esfuerzo. Todo era un esfuerzo para nosotros, todo era un trabajo fatigoso, nos cansábamos, ¿no? Y al final manifestábamos lo que realmente éramos, ¿no? Que era el hombre viejo viviendo en nosotros. Pero cuando vino la gracia de Dios, ya fue diferente ahora, ¿no? Como dice ahí en el 2 de Corintios 1:12, le dice hermano Juan, porque nuestra gloria es esta, 2 puntos, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conservado en el mundo y muy más con vosotros. Fíjese que con sencillez, ¿vio? La gracia nos hace hombres y mujeres sencillos, simples, ¿no? Eso es lo que la gracia nos capacita a nosotros, la gracia de Dios. Ahora también nosotros podemos ver que la gracia de Dios puede llegar a ser inútil. Nosotros la hacemos inútil a la gracia de Dios. Vamos a leer para ver 2 de Corintios 6:1. Amén. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, nos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Vio? Es decir, que la gracia de Dios no produzca nada. Que no reciban en vano la gracia de Dios. Y eso le ocurrió a los hermanos de Gálatas, o de Galacia, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu, dice, os queréis perfeccionar por medio de la carne. En vano os habéis padecido, dice Pablo. La gracia de Dios puede no producir nada, ¿no? Aunque está la gracia, pero no produce. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, de la mujer, no es un corazón sencillo. Todo razona, no quiere perder su lugar. Ella no acepta que Dios le regaló la salvación, le regaló la vida eterna. No acepta. Ella quiere ser, o él quiere ser merecedor de eso. Y la gracia nos enseña que no somos merecedores de una salvación tan grande. Porque nosotros lo que merecíamos era el infierno y la condenación eterna. Eso sí merecíamos. Pero la gracia nos enseña. Aleluya, gloria a Dios. La gracia puede ser inútil. Ahí en Gálatas 2:21 podríamos leer. Puede llegar a ser inútil la gracia. Que el Señor nos guarde, hermano. Amén. Que podamos decirle, como Pablo dijo, que la gracia no fue inútil para con él. ¿No? Amén, gloria a Dios. 2:21 dijimos. Amén. Sí, hijo. Sí.
¿no? Estamos hablando de la gracia de Dios. Amén. Y en Efesios 3:7, Efesios 3:7 podíamos leer, para no hacer vana la gracia de Dios. Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Vio? Según la operación de su poder. El cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia. El don de la gracia. El regalo de la gracia. El don de la gracia es Cristo. Porque por medio de Cristo vino la gracia y la verdad, ¿no? Y por medio de Moisés vino la ley. Entonces él fue hecho ministro por el don de la gracia, por Cristo, y fue hecho ministro por el Señor. Y nosotros conocemos ahí en Hechos capítulo 9, que me ha sido dado según el poder de su potencia. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, he dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿tenemos que anunciar o no tenemos que anunciar? Tenemos que anunciar. ¿Qué tenemos que anunciar? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Por eso Dios nos trajo aquí. Dios nos trajo a este conocimiento para que nosotros lo divulguemos, para que nosotros lo prediquemos. Amén, ¿no? gloria a Dios. Y hay dos formas de predicar, una es verbal y otra también es práctica. Eso sabemos. Gloria al nombre del Señor. Es maravilloso entender la gracia de Dios. Y ahora no tenemos que hacerla vana la gracia. Ahí en Hebreos 2:9 podíamos leer. Hebreos 2:9. Si algún hermano encontró hermano o hermana, igual. Sí, hermano, sírvase. Lea, que es hermosa la palabra. Lea, hermano, lea. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles de Jesús, coronado de la gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gracias, hermano. Pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte. Fíjese lo que es. ¿Dónde lo llevó la gracia? La gracia lo llevó a morir, ¿no? Y a nosotros también nos toca eso. Nosotros hemos muerto en Cristo, ¿verdad? Morimos también todos los días, morimos al yo, a la carne, a los pensamientos, a los sentimientos humanos, morimos todos los días, muero, decía el apóstol Pablo. Entonces, nosotros tenemos que gustar la muerte por medio de la gracia. Gloria a Jesús. Porque la gracia, ¿dónde nos lleva? A la muerte, Bendito. para que podamos experimentar la vida. Alabado. La muerte nunca la experimentamos nosotros. La muerte la experimentó Cristo por nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros experimentamos la vida, Aleluya, gracias, Señor ¿no? Jesús. Y cuando la vida se manifiesta, entonces se manifiesta el don de la gracia, que es Cristo en nosotros, el Señor. Entonces, fíjese, hermano, no tenemos que hacer que la gracia sea inútil, no que sea vana en nosotros. Eso depende de nosotros. Si nosotros nos rendimos a la gracia, ella nos coronará de favores y de misericordia. Seguramente que así será, hermano. El último versículo de Santiago, capítulo 4, verso 6. Amén. Santiago, capítulo 4, verso 6. Vamos a leer del versículo 1, hermano Juan, hasta el 6. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da poder a los humildes, le da poder, le da una capacidad para no entregarse al mundo, Gloria a Dios. para no codiciar las cosas que están en el mundo. Gloria a Dios. Por eso, hermanos amados, qué hermoso lo que dice ahí, volviendo a Tesalonicenses, segunda. Gracias, Señor. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios, ¿yo? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Fíjese, la gracia de Gloria a Dios. La gracia de Dios es Cristo, Amén. porque Él envió a Cristo. Cristo no vino por su cuenta, Él fue enviado. Amén. Por eso fue el primer apóstol de la iglesia, fue Cristo. Gloria a Dios. Entonces, y Él fue enviado con la gracia, Bendito el Señor. con el evangelio de la gracia, de las buenas nuevas. Y nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Es decir, que hemos recibido a Jesucristo. Esa es la buena noticia, ¿no? Y ahora ese Jesucristo que vino hace 2000 años atrás, dice la palabra que se hizo el Espíritu que da vida. Y ese Jesucristo mora en nosotros, Amén. Gloria a Dios. en nuestro espíritu seguro. Amén. Seguro que está en cada uno de nosotros. Amén. Pero hay que ver si está en nuestra alma. Eso cada uno debe examinarse, dice. Amén. Examinarse cada uno. Gracias. Por el tiempo transcurrido, muchos ya lo tienen en el alma, Jesús. Y ya tienen el sentir, el pensamiento, la intención de Cristo en ellos ya. Ya son personas que ya han alcanzado la santificación de su alma. Y ahora lo único que hacen es servir al Señor. Sirven al Señor. No, como decía ahí en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice, hermanos, os ruego que reconozcáis a aquellos que os trabajan y os presiden en el Señor. ¿Vio? Hay que servir al Señor. ¿Y cómo servimos? Y Jesús nos enseñó.